¿no? Y es un gozo que podamos estar nuevamente reunidos para poder haber cantado al Señor y también escuchar de su palabra, ¿no? Hoy vamos a continuar con los sermones que tenemos en el libro de Jueces y vamos a abarcar una sección que es bastante larga. Nos vamos a ir a Jueces capítulo 10, al versículo 6, que es donde nos hemos quedado la anterior semana, y vamos a llegar hasta el capítulo 12 del libro de Jueces. Estos capítulos que he mencionado hablan acerca de la historia de Jefté, ¿no? Es otro de los jueces que nosotros encontramos en este libro. Si nos hemos puesto a pensar y nos ponemos a recordar también lo que hemos visto en el anterior capítulo, en el capítulo 9 del libro de Jueces, nos damos cuenta que la nación entera de Israel se encuentra en una profunda y total apostasía, ¿no? Están sufriendo grandes consecuencias de su rebelión y su idolatría. Hemos visto que hay una espiral descendente en el libro de los Jueces, y eso es lo que también vamos a encontrar en nuestros textos en la historia de Jefté, ¿no? Este hombre llamado Jefté es el juez que el Señor levanta para librar a Israel. Quisiera que podamos leer lo que dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 10. Solamente voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 18 de Jueces 10. Quisiera que me acompañen con la lectura, mientras yo en voz alta voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Jueces capítulo 10, versículo 6 al versículo 18 dice: Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra los de Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamaron a mí, y no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos del tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permites tener de la predicación, Señor, de tu palabra. Te encomendamos, Señor, para que sea tu Espíritu, Señor, quien nos hable a los corazones, Señor, quien nos exhorte, Señor, a través de esta historia del Antiguo Testamento, pero también que nos edifique, Señor. Te ruego que cada uno de nosotros, Señor, veamos el pecado en el cual el pueblo de Israel cayó, Señor, en esta parte de la historia. Y Señor, si nosotros estamos siguiendo los mismos pasos de Israel, Señor, te ruego que tú te apiades, Señor, y permitas que nosotros también con arrepentimiento podamos acercarnos a ti y podamos confiar, Señor, de que tú has provisto un Salvador, quien ha muerto por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos permites tener el privilegio de tener tu palabra escrita y poder leerla, Señor, y tener el tiempo de la predicación. Te ruego tu asistencia, Señor, tanto para mi vida como también para la vida de mis hermanos, Señor. Que sea un tiempo en el que
seas tú, Señor, hablando. Ayúdame a explicar de manera fiel, Señor, y clara estos versículos, y también que las aplicaciones, Señor, sean fieles a lo que tu palabra nos dice. Gracias por este tiempo que nos permites tener. En el nombre de Jesús, amén. El punto que quiero que veamos en estos versículos es que Dios salva a la gente despreciable a través de un Salvador despreciado. Este capítulo y esta historia de la historia de Jefté nos habla acerca de un Salvador despreciado. Y el tema que nosotros encontramos a través de estos versículos es que Dios salva a la gente despreciable a través de un Salvador que ha sido despreciado. En esta primera sección que nosotros encontramos en el capítulo 10, y justamente son los versículos que hemos leído, porque vamos a abarcar hasta el capítulo 12, nosotros podríamos decir que vemos que hay una necesidad en cuanto al pueblo que sea salvado, ¿no? Si prestamos atención a lo que hemos leído, vamos a encontrar que frecuentemente se encuentra la palabra librar, ¿no? O ser librado. Dios mismo usa esta palabra, ¿no? El pueblo necesita ser salvado. Podríamos ver que 3 veces Dios les recuerda a los israelitas lo que ha hecho por ellos, ¿no? Los ha salvado de sus enemigos anteriores, pero ahora también en estos versículos, en cierto sentido va a poner en duda si Él va a volver a hacerlo, ¿no? Si los va a volver a salvar. Y en primer lugar, lo que quiero que veamos es que el pueblo despreciado necesita ser salvado. Y eso vamos a ver los primeros versículos que hemos leído. A partir del versículo 6 en adelante nosotros vemos que el pueblo despreciado necesita ser salvado. Voy a leer algunos versículos mientras voy desarrollando la historia. No voy a leer nuevamente todo. Y voy a ir relatando la historia, ¿no? Ahora, nosotros en este capítulo 10, a partir del versículo 6, vemos que nuevamente empieza el círculo, ¿no? Ese círculo o esa espiral descendente, ese patrón en el cual el pueblo de Israel estaba sumido en la historia de los jueces, ¿no? Hemos dicho, ese patrón comienza cuando el pueblo empieza a pecar, ¿no? El pueblo empieza a pecar, Dios se aira en contra del pueblo a consecuencia del pecado y la idolatría del pueblo y los entrega a sus enemigos, ¿no? Ese es el segundo paso de esta espiral descendente del pueblo de Israel en el libro de Jueces. Después Dios levanta, o más bien el pueblo clama a Dios en tiempo de su angustia y Dios los liberta a través de un juez, ¿no? Y ese es el espiral que nosotros encontramos también en este libro, ¿no? El juez, después que es levantado por parte del Señor, Él gobierna, podríamos decir, juzga a la nación y hay un tiempo de paz en medio de la nación. El juez muere y nuevamente vuelve el pecado al pueblo de Israel. Va a haber algunos de esos puntos que no vamos a encontrar en esta historia, pero sí los primeros encontramos, ¿no? Cuando vemos el versículo 6 encontramos ese primer punto de la espiral descendente del pueblo de Israel. Vemos que los hijos de Israel han vuelto a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Ellos ahora se encuentran también en angustia. Tienen necesidad de salvación porque ellos han pecado y ahora están siendo afligidos por los hijos de Amón. Los amonitas ahora son sus enemigos. Vemos a partir del versículo 6 al versículo 10 que esta opresión que estaba sufriendo el pueblo de Israel fue durante 18 años. Esta opresión fue una opresión aplastante. Fueron oprimidos durante 18 años. Y el verso 8 dice que fueron los amonitas y también los filisteos, ¿no? Particularmente en los capítulos que hoy vamos a ver, el capítulo 10 al versículo 12, podríamos decir que la opresión se enfoca en el pueblo de Amón, ¿no? Los amonitas son los enemigos, los opresores. A partir del versículo 13 al 16 se va a enfocar en la opresión de parte de los filisteos. Pero eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Entonces, ¿cuál es el enemigo que nosotros encontramos en estos capítulos 10, 11 y 12? Son los amonitas, los hijos de Amón, ¿no? Ellos son los que van a oprimir al pueblo de Israel. Y encontramos ahora a los israelitas que están sufriendo esta opresión. Y en cierto sentido esta opresión, como en todas las demás historias que hemos visto, es parte de la disciplina del Señor. Él, dice el versículo 7, es quien vendió en manos de sus enemigos al pueblo de Israel. Dice específicamente, la ira de Dios ha sido provocada contra ellos a causa de su rebelión. Mira la forma en que se describe. Dice, ellos se han apartado del Señor
en el versículo 6, se han apartado del Señor para servir a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, ¿no? El versículo 6 nos dice eso literalmente. Si se ponen a pensar, son muchos dioses, ¿no? Si nos ponemos a contar los dioses que encontramos en el versículo 6, exactamente son 7 dioses a los que se pusieron a adorar los del pueblo de Israel. Ahora, esta apostasía que nosotros vemos, podríamos decir, es una apostasía más profunda, ¿no? Es una apostasía más persistente. La idolatría ahora es más generalizada y han provocado, podríamos decir, de una manera más fuerte al Señor. Y el Señor se aira con su pueblo, los entrega a sus enemigos. Ellos literalmente se han enamorado tanto de sus dioses vecinos que casi se han olvidado de Dios. Así Dios los entregó a los amonitas. Durante 18 años, como nos dice el versículo 9, ellos fueron angustiados gravemente. Como hemos visto ahora en el patrón del libro de los jueces, ahora el pueblo está metido en una situación desesperada. Ellos, en esta situación desesperada que se encuentran, hacen conocer su miseria al Señor. Nos dice el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Así es como clama el pueblo de Israel. Hemos visto hasta ahora en la mayoría de las historias del libro de los jueces que cuando el pueblo clamaba al Señor en su angustia, en su tristeza, se acercaban al Señor y le pedían que el Señor les socorra, Dios enviaba y respondía con un libertador. Esa era la manera en la que Dios respondía, ¿no? Y eso forma parte de esa espiral que encontramos en la historia de los jueces. Pero esta vez es distinta. Si prestamos atención a los versículos, vamos a ver que Dios no va a responder de la manera típica que lo hacía. Si vemos el versículo 11, en adelante dice: y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón y de Amalec y de Maón, y clamaron a mí, no os libré de sus manos? Dice el versículo 13, versículo 13, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto ya no os libraré más. Dios responde de una manera que podríamos decir que para ellos fue inesperada. Los versículos 10, versículo 11 hasta el versículo 13 nos muestra eso, ¿no? Dios está en estos versículos a manera de pregunta denunciando la provisión de salvación que Dios ha puesto para ellos, ¿no? Está denunciando: yo los he salvado de los egipcios, los he salvado de los amorreos, de los hijos de Amón, de los filisteos, de los sidonios, de los amalecitas, de los maonitas. Yo los he salvado repetidas veces. ¿Acaso yo no he respondido a su clamor? Y en el versículo 13 y 14 Dios les da palabras de juicio, ¿no? Les dice: sin embargo, a pesar de mi salvación, ustedes me han dejado, se han ido tras otros dioses, yo ya no los voy a librar. Les dicen: ustedes que se han ido tras otros dioses, vayan donde sus dioses, a aquellos dioses que han elegido, pídanles a ellos que los liberen ahora de su aflicción. Ustedes han hecho una elección, vayan tras esos dioses. Estos versículos que nos muestran ahora cómo Dios procede y cómo responde al pueblo en medio de su clamor, nos puede parecer algo duro, ¿no? Algo severo. La respuesta de Dios esta vez es distinta. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en aquel relato que viene antes en el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que la respuesta no es tan severa, no es tan dura. Los amonitas en el capítulo 3, en la historia de Ahot, en Jueces capítulo 3, ya habían afligido anteriormente al pueblo, ¿no? En el capítulo 3, en la historia de Ahot, nosotros encontramos, podríamos decir, como nación principal, nación opresora, a los moabitas. Pero nos dice uno de los versículos en esa historia que los moabitas también juntaron a los hijos de Amón, ¿no? Entonces los moabitas y los amonitas se juntaron para oprimir al pueblo de Israel en el capítulo 3. En esta opresión que ahora nosotros estamos en el capítulo 10, el pueblo de Israel está nuevamente de regreso, adorando a los mismos dioses de sus opresores.
Es decir, Israel no ha comprendido, no ha aprendido la lección que anteriormente ya había sucedido en sus vidas. No han sido afligidos por sus enemigos y nuevamente han ido en pos de los dioses de sus enemigos anteriores que los habían oprimido. Y ahora nuevamente estos amonitas están aquí en esta opresión, ¿no? Están afligiendo opresión sobre ellos, ¿no? Hermanos, eso nos muestra algo, ¿no? Nos muestra la locura del pecado y el peligro del pecado. Y particularmente la idolatría. Lo que sea que tú estés viviendo, lo que tú tengas, lo que sea que tú tengas que esté por encima de Dios, eso es idolatría, ¿no? Cualquier cosa, ya sean las riquezas, ya sea el placer, sea la educación, sea tal vez la popularidad o quieras tú la aprobación de los demás, tal vez sean tus hijos o tus nietos, cualquiera de las miles otras opciones que existan, que a veces nosotros permitimos que se conviertan más importantes que Dios, eso es idolatría. Y hay una verdad inalterable sobre los ídolos y sobre la idolatría. Los ídolos, no solamente hablando de los ídolos de la historia, sino de estos ídolos que hemos mencionado, aquello que nosotros buscamos y ponemos por encima de Dios. Los ídolos siempre prometen dar una mejor vida. Siempre prometen dar una mejor vida, pero inevitablemente los ídolos llevan a la muerte. Te prometen y los ídolos te dicen, ven, persígueme, vas a obtener lo que quieras, lo que realmente necesitas, eso es lo que yo te voy a dar. Pero lo único que producen los ídolos es la muerte. Te alejan de Dios, de aquel Dios que da vida. Por eso los ídolos producen muerte. Los ídolos siempre prometen libertad, sin embargo, siempre conducen a la esclavitud. Hermanos y hermanas, ¿te has puesto a considerar esta verdad en tu propia vida? Muchas veces, incluso las cosas buenas son tratadas como un fin en sí mismo y son puestas por encima de Dios. Tal vez puedes ponerte a pensar en cosas que has anhelado y has buscado y has deseado más que a Dios. Tal vez finalmente algún día has alcanzado esos anhelos que había en tu corazón que estaban por encima de Dios. Pero, ¿y si ahora tú tienes esos anhelos y estás buscando cosas por encima de Dios, cuando tú los consigas vas a descubrir y vas a decir, no es lo que yo imaginaba? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado a un lado a Dios, hemos tratado de olvidar a Dios e ir en pos de otras cosas? Y cuando hemos conseguido aquella cosa, no hemos sido satisfechos. Así es como actúan los ídolos. Aquellos ídolos que perseguimos nos hacen tener ansias y un anhelo por ellos. Hacen que nosotros digamos, si solo alcanzo esto, si solamente tuviera esto. Es como una meta que está a la distancia y dices, debo llegar ahí, ahí es donde tengo que llegar. Y cuando nosotros perseguimos a esos ídolos y ponemos a esos ídolos como meta, empezamos a correr detrás de esa meta. Sin embargo, cada vez que vamos corriendo decimos, no estoy haciendo lo suficiente, debo correr más rápido para conseguir aquello que quiero. Ejercemos toda nuestra energía. Es así como funciona la idolatría. Pide y pide más y nunca satisface. Eso es lo que vemos en los israelitas. Ellos regresaron a los mismos ídolos que antes los habían esclavizado. Regresaron a los mismos ídolos que antes los arruinaron una y otra vez. Hermanos y hermanas, si somos honestos, tenemos que admitir que muchas veces hemos hecho exactamente lo mismo en un punto de nuestras vidas. Tal vez nos hemos dicho muchas veces, si tan solo pudiera obtener esto, va a mejorar mi vida, voy a estar bien. Lo más seguro que si hemos procedido de esa manera es que hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en los ídolos y anhelamos cosas por encima de Dios, lo más seguro es que vamos a descuidar nuestra comunión con el Señor. Vamos a pretender y vamos a asumir de que Dios siempre va a estar ahí, de que Él ya no es lo primero en nuestras vidas. Entrar en la idolatría es entrar en una locura, es perseguir aquello que nunca nos va a satisfacer, es tratar de que nuestras vidas funcionen sin que Jesús sea el centro de nuestras vidas.
Si tú estás en un pecado así, si estás anhelando cosas, si estás buscando cosas antes que al Señor, es tiempo de que tú empieces a clamar al Señor. Es tiempo que le digas: Señor, estoy en el camino equivocado. Aquí en esta historia nosotros encontramos que el pueblo de Israel con demasiada frecuencia había pecado. Ahora en el versículo 10, cuando vemos que el pueblo empieza a clamar, vemos que no tenían como prioridad y como interés de que Dios vuelva a ser puesto en el primer lugar, sino ellos querían aquello que Dios podía hacer. Es decir, no querían a Dios, sino querían aquello que Él puede hacer. Muchas veces nosotros actuamos así. Y en nuestras oraciones muchas veces eso se enfoca. Nosotros clamamos a Dios solamente en tiempos de tristeza. Requerimos aquello de lo que Él nos pueda dar, de lo que Él pueda obrar. Pero cuando hay tiempo de alegría y es tiempo de gozo, cuando es tiempo de abundancia, no buscamos al Señor y no le damos las gracias por lo que Él es. La idolatría provoca esa distorsión. Hace que inclusive los hijos de Dios busquen a Dios por lo que Él puede hacer, solamente de manera convenenciera. Así es como estaba obrando el pueblo de Israel en este clamor que encontramos en el versículo 10. Su interés solamente era lo que Dios podía hacer, librarlos. No lo querían a Él. Ellos no se habían dado cuenta de su pecado, no querían alejarse de su pecado, simplemente querían ser libres de las consecuencias de su pecado, es decir, el juicio que había caído sobre ellos. Dios les dice en estos versículos: yo no voy a ser usado, no voy a ser la herramienta para ser usado por ustedes. Pero vemos que Dios también después actúa con gracia y misericordia con ellos. Hay un clamor que después el pueblo hace. Si nos vamos a los versículos, en el versículo 15 dice: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres de este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En estos versículos vemos un segundo clamor de parte del pueblo de Israel. En cierto sentido podríamos decir, este clamor que encontramos en el versículo 14, y en el versículo 15 y en el versículo 16, ya refleja el arrepentimiento en acción. Nuevamente está clamando el pueblo de Israel por lo que han pecado, pero ahora hacen algo, ¿no? En el versículo 16 dice: y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová. El arrepentimiento, hermanos, es ir en la dirección opuesta en la que estábamos yendo, ¿no? Y eso es lo que encontramos en estos versículos. Israel no solamente confiesa su pecado, no solamente clama al Señor y le dice: hemos pecado en contra de ti y nos hemos ido detrás de los ídolos, sino ellos también toman acción en cuanto a lo que habían hecho anteriormente. Quitaron de entre sí los dioses ajenos, ¿no? Eso es la muestra de un arrepentimiento genuino, ¿no? Y eso es lo que el Señor estaba esperando de parte de ellos. No simplemente el clamor y la confesión, sino también el Señor estaba esperando que ellos tomaran cartas en el asunto de sus pecados, ¿no? Y lo que hicieron ellos es quitar de entre sí los dioses ajenos. Este clamor de estos versículos 15 y 16, podríamos decir, ahí se refleja el arrepentimiento en acción. Nosotros como cristianos, hermanos y hermanas, estamos siempre en obligación de alejarnos del pecado. Esa es nuestra obligación, vivir alejados del pecado. Pero no solamente vivir alejados del pecado, sino también vivir en sumisión a la voluntad del Señor. Ser dependientes, vivir en obediencia a la palabra del Señor. Y esas son dos partes en las que nosotros siempre tenemos que accionar. No solamente tenemos que confesar y alejarnos de nuestro pecado, sino también tenemos que correr hacia el Señor y vivir bajo dependencia de Él, obedecer sus mandamientos, ¿no? Siempre es obligación del pueblo del Señor alejarnos del pecado, pero también vivir en sumisión a la voluntad del Señor. Ahora, mientras vivimos de esa manera, nunca tenemos que pensar que nuestro arrepentimiento y nuestra obediencia de alguna manera extrae la misericordia del Señor, ¿no?
que a través de nuestra obediencia nosotros nos vamos a ganar más el favor del Señor. Si prestamos atención en estos versículos, el versículo 16 dice: y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. El Señor, el Dios que nosotros encontramos en este capítulo 10, es ese mismo Dios que hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de Abraham, ¿no? Él dijo a través de Abraham y a través de la historia les dijo: yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Y la manera en la que Dios va a actuar posteriormente muestra esa fidelidad, muestra de que Dios se compromete y cumple las promesas que Él ha hecho con su pueblo, ¿no? Por eso la última parte del versículo 16 dice: y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Le dolió lo que estaba viendo, ¿no? Pero también llegó el clamor a su corazón, el clamor de su pueblo. Vio que ese arrepentimiento era genuino. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, si tú te has arrepentido genuinamente de tus pecados, puedes estar de algo seguro. Los peores momentos que tú puedas vivir en tu vida, cuando pienses que ahora sí son tus peores días, parece que todo está en contra de ti, hay un Dios en el cielo que en Cristo obra por nuestro bienestar eterno. Y eso es lo que Dios va a hacer en esta transición del versículo 16 al 17. Hay un Dios que está allá en el cielo y obra por su pueblo, por el bienestar de su pueblo. Pero si tú no estás en Cristo, nunca vas a experimentar este amor, a menos que corras a Cristo. Una segunda cosa que nosotros encontramos en estos versículos, en estos capítulos de la historia de Jefté, es a Jefté. Ya a partir del versículo 17, ya en el capítulo 11 nos va a presentar a este libertador, Jefté, que es el Salvador despreciado. Y ese es el segundo punto, ¿no? Jefté, el Salvador despreciado. Los amonitas están a punto de atacar a Israel. En el versículo 17 dice: entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, ¿no? Este versículo 17 ya podríamos decir, nos prepara la guerra que se va a presentar en el capítulo 11, ¿no? Los amonitas se han instalado, han acampado en la tierra de Galaad. Esto está al este del río Jordán. El río Jordán, podríamos decir, dividía el territorio del pueblo de Israel. Al este se encontraban 3 tribus: Manasés, Gad y también Rubén. Y al lado occidente se encontraban todas las tribus, ¿no? La mayor cantidad de tribus se encontraban al lado occidente del río Jordán. Ahora, esta escena, esta historia que nosotros encontramos, podríamos decir, geográficamente se enfoca más al lado este más bien del río Jordán. Es Galaad el territorio donde ellos se sitúan. Esta tierra de Galaad estaba en la parte noreste de la tierra de Israel, ¿no? Y es conocida como Galaad. Y es justo ahí donde se instalan los amonitas. Pero la historia no solamente nos dice que en ese punto geográfico se va a desarrollar estas batallas, ¿no? En el capítulo 10 nos dice en el versículo 9 que inclusive los amonitas hicieron incursiones en el lado oeste, es decir, llegaron a la tribu de Benjamín, a la tribu de Efraín y atacaron a esos lugares, ¿no? Entonces estos amonitas no solamente se centraron en este lugar, aunque acamparon en el lado oeste, también hicieron incursiones en el lado oeste, ¿no? En el capítulo 11 ya nos presenta a este libertador, Jefté. Jefté era un galadita, era hijo de un hombre que se llamaba Galaad, ¿no? Galaad, este hombre que era padre de Jefté, se juntó con una prostituta, ¿no? Y tuvieron a Jefté como hijo. Entonces Jefté era producto de una relación de su padre Galaad con una prostituta. Jefté era hijo de una prostituta. Pero la historia en este capítulo 11 del libro de Jueces también agrega que Galaad, su padre, el padre de Jefté, tenía una esposa. Es decir, Galaad también tenía su esposa, no solamente tenía o se había juntado con una prostituta, sino también tenía por otro lado su esposa. Y con esta esposa legítima, Galaad tuvo hijos.
La historia nos dice que tuvo hijos. Y cuando los hijos de Galaad, los hijos legítimos de Galaad, fueron creciendo, dice que estos hijos echaron a Jefté y le dijeron: tú no vas a tener heredad en esta casa, porque eres hijo de otra mujer. Su misma familia despreció a Jefté, ¿no? Sus medio hermanos lo despreciaron y lo echaron de su casa. Le dijeron: tú no tienes parte en este lugar. Nada de lo que aquí se tiene va a ser tuyo. Tú no vas a heredar porque tú eres hijo de otra mujer. Nos dice los versículos del capítulo 11 que Jefté huyó de sus hermanos y se instaló en una ciudad que se llama Tob y se juntó con hombres ociosos. Jefté, como vemos en esta historia, era un hombre marginado, despreciado por su propia familia. El versículo 1 del capítulo 11 nos dice que también era un hombre valiente, ¿no? Era un hombre fuerte, era un hombre guerrero. Y más adelante, por la opresión que ya está en el contexto de este capítulo 11, por parte de los amonitas, los de Galaad, los ancianos de Galaad, van donde Jefté, ¿no? Y lo quieren reclutar. Quieren reclutar a Jefté, que es un hombre, el versículo 1 del capítulo 11 nos dice que es un hombre valeroso, es un hombre valiente, es un guerrero. Y estos hombres de Galaad quieren reclutar a Jefté, ¿no? Para que los liberte de la opresión que están viviendo. Les dice en el versículo 4 y versículo 6 del capítulo 11: aconteció que andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. En estos versículos les dicen, van donde Jefté los ancianos de Galaad y le dicen: necesitamos tu ayuda, estamos siendo oprimidos, necesitamos que tú nos ayudes. Pero miren cómo responde en el versículo 7 Jefté, dice: y respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecéis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues ahora vienen a mí cuando están en aflicción? Jefté les dice en este versículo 7: ¿ustedes acaso no me despreciaban? ¿Acaso ustedes no fueron los que me echaron y ayudaron a mi familia para que yo fuera desechado de entre ellos y me tuviera que ir a otro lugar? ¿Por qué ahora ustedes vuelven a mí cuando necesitan la ayuda? Y estos ancianos les responden: justamente por esto hemos venido a ti. Necesitamos que tú nos ayudes para ser librados, ¿no? Y ellos le prometen algo. Dice el versículo 8: y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté les dice en el versículo 9: si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? En esta pregunta que encontramos en el versículo 9, vemos en cierto sentido que Jefté les dice: voy a aceptar su propuesta. Y en cierto sentido, esta pregunta que encontramos en el versículo 9 es un condicionante para aceptar la propuesta, ¿no? Él les dice: voy a ser yo su líder, voy a ser el cabecilla de ustedes. Y ellos responden de manera positiva más adelante, ¿no? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo de entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Así es como Jefté se convierte en cabeza y líder sobre ellos. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Vemos que los de Galaad quieren usar a Jefté. Jefté al principio se niega de ser usado, pero acepta luchar en nombre de ellos, con la condición de que ellos acepten en convertirlo en su líder, ¿no? Y eso es lo que encontramos. Así es como Jefté se convierte en el líder de ellos. ¿Qué vemos aquí, en cierto sentido, cómo se nos presenta Jefté en esta historia? En cierto sentido, Jefté es un hombre que cuenta con habilidades de negociación, ¿no? Y eso es lo que encontramos en esta historia. Él negocia con los ancianos, ¿no? Negocia
el hecho de que les va a apoyar en la liberación, y es una negociación. Entonces Jefté es un hombre de negociaciones, y estas habilidades que él tiene más adelante lo van a llevar a su ruina, ¿no? Inmediatamente después de que Jefté se convierte en líder de los galaditas, él va a negociar nuevamente, pero va a negociar con los amonitas. Versículo 12 al versículo 18 nosotros encontramos que ahora Jefté va a negociar con otro grupo, con sus enemigos, los amonitas. El versículo 12 dice: y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Aquí ya Jefté manda un mensajero para ver cuál es el problema en sí que se está presentando, ¿no? ¿Por qué los amonitas están llegando y están oprimiendo al pueblo de Israel? Y en el versículo 13 vamos a encontrar la razón del por qué los amonitas están oprimiendo a este pueblo, ¿no? Y dice: el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Este conflicto que nosotros encontramos entre Israel y el pueblo y los amonitas, en cierto sentido es un conflicto territorial, ¿no? El problema era tierras, era el territorio. Y lo que los amonitas están diciendo: ustedes nos han despojado de una tierra que nos pertenece, ¿no? Devuélvanos ahora en paz. Pero Jefté nuevamente le va a responder a partir del versículo 13 que la tierra le pertenece al pueblo de Israel. Y va a usar tres argumentos, ¿no? A partir del versículo 15 al versículo 27 nosotros encontramos cómo Jefté va a usar estos argumentos. Vemos que él tiene realmente una habilidad única para negociar, ¿no? En el versículo 15, Jefté va a presentar la tesis de todos sus argumentos. Dice el versículo 15: Israel no tomó la tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, ¿no? Y esa es la tesis de Jefté. Más adelante, en el versículo 27, encontramos la conclusión de esta tesis. Dice el versículo 27: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón, ¿no? Entonces encontramos a partir del versículo 15 al versículo 27 los argumentos de parte de Jefté contra los amonitas, ¿no? Y la tesis es: el pueblo de Israel no ha tomado las tierras de Moab ni de los amonitas, ¿no? Y la conclusión es: entonces tú estás haciendo mal en contra de Israel al venir a pelear. Ahora, en medio de esta tesis y esta conclusión, Jefté presenta tres argumentos. Un primer argumento es un argumento histórico. El versículo 16 al 23 nos muestra ese argumento histórico. Jefté le dice: porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en el territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por la tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaba en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. En estos versículos encontramos ese argumento histórico. En cierto sentido, Jefté le está diciendo al rey y le explica al rey de los amonitas, ¿no? Le dice cómo Israel ha llegado a la tierra de Canaán y la razón por la cual Israel posee ahora la tierra que él está reclamando. Le dice: cuando Moisés e Israel llegaron a este lugar, a estas tierras,
No nos dejaron pasar. Fuimos donde Edom, se fue también donde los de Moab y no nos dieron paso. Posteriormente llegaron donde los amorreos, donde este rey que se llama Sehón. ¿Y qué es lo que hizo Sehón en su tiempo? En lugar de permitirles el paso, dice que Sehón, el rey de los amorreos, se armó para la batalla y salió a pelear contra Israel. Y perdieron, ¿no? Israel ganó. Israel ganó. Fue así que el Señor, dice, expulsó a los amorreos y puso a los israelitas a poseer esta tierra, ¿no? Este es el argumento histórico. Les está diciendo, hubo una batalla que fue provocada por ellos mismos, que al final nosotros ganamos, y así nosotros poseímos esta tierra. Y ese es el argumento histórico que les da, ¿no? En otras palabras, ustedes nos declararon la guerra, perdieron, y ahora esta tierra es nuestra. Pero hay un segundo argumento que Jefté en estas negociaciones le da al rey de Amón, de los amonitas, ¿no? Este segundo argumento es un argumento teológico. El versículo 23 y versículo 24 nos muestra eso. Dice, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos, ¿no? Y ese es el argumento teológico. En estas palabras le está diciendo a este rey Jefté, esta tierra que nosotros tenemos es una tierra que Dios nos ha entregado. Así nosotros la hemos poseído. Es Dios que nos ha dado. Y en el versículo 24 ya hace mención de su Dios, ¿no? Le dice, lo que Quemos te ha dado, eso es lo que tú tienes que tener. Estate satisfecho con lo que tu Dios te ha dado. En otras palabras le está diciendo, deberías tomar lo que tu Dios hace por ti. Cuando tú estás, en cierto sentido, estás pensando y estás juzgando los límites que ahora están establecidos en cuanto a nuestras tierras, tú estás juzgando a tu propio Dios, estás lidiando con las decisiones que tu Dios ha puesto al darte las tierras que tú posees. Dios me ha dado estas tierras, por eso yo la poseo. Y ese es el argumento teológico que encontramos, ¿no? Y un tercer argumento es el argumento legal. El versículo 25 al 26 vemos ese argumento legal. Dice el versículo 25, ¿eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y a todas las ciudades que están en el desierto de Arnón, ¿por qué no lo habéis recobrado en ese tiempo? Aquí encontramos un argumento legal, ¿no? En otras palabras, le está diciendo al rey de los amonitas, ¿saben? El rey de Moab le está diciendo, Balac, no trató de desposeer o de recuperar estas tierras. Israel ha habitado 300 años en esta tierra y nadie ha tratado de desposeerla, de recuperarla. ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué lo están haciendo ahora? Y este es el argumento legal que encontramos de parte de Jefté. Son argumentos muy impresionantes por parte de Jefté, pero el rey de Amón no quedó impresionado. Simplemente el rey de los amonitas decidió declararles la guerra. El versículo 28 nos dice, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, que Jefté le envió. Entonces se declaró la guerra. Se declaró la guerra. Acerca de la guerra que se llevó a cabo, no hay muchos detalles de cómo se desarrolló esta guerra. Solamente hay algunos versículos que nosotros encontramos que nos muestran la victoria de parte de Jefté. El versículo 29, por ejemplo, nos dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Versículo 32 y 33 ya nos muestra cómo se desarrolló la guerra. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Mitim, 20 ciudades hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grandes
con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Estos versículos son los pocos detalles que nosotros encontramos en cuanto a esta guerra, ¿no? En cuanto a esta batalla que se libró. No hay muchos detalles, solamente nos dice este corto relato que la victoria fue contundente de parte de Jefté, ¿no? Piensen lo que está pasando aquí, hermanos. Jefté era hijo de una prostituta. Era alguien que había sido desechado por su propia familia. Y ahora con esta victoria se ha convertido en el juez conquistador de Israel. Es un Salvador que ha sido desechado por gente despreciable y pecadora. Gente que necesitaba salvación. Así es como Dios designó ahora a su juez, ¿no? Alguien que fue desechado. Como último punto en este relato, nosotros vemos que tanto el Salvador, este Salvador desechado, hablando de Jefté, como su salvación, tuvo fallas, ¿no? Y tuvo fallas profundas. Quiero volver al versículo 29. Más bien al versículo 30 y al versículo 31. Dice, y Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Este tercer punto y la conclusión de este relato nos muestra cuán trágico fue esta historia. Hasta aquí, podríamos decir el versículo 33, antes de leer el versículo 30 y 31, encontramos victoria por parte de este libertador que había sido desechado. Pero en el versículo 30 y 31 ya nos da pequeñas luces de aquel desastre que se iba a acontecer, ¿no? Tanto este Salvador desechado que es Jefté como su salvación tuvieron fallas y fallas profundas. En esta parte nosotros encontramos una de las más conmovedoras historias en el libro de los jueces. En los versículos que he leído, en el versículo 30 y 31, Jefté hace un voto. Hace un voto. Y este voto es una decisión imprudente. Es como si la cámara, podríamos decir, de la historia se acerca a Jefté y empieza a enfocar qué es lo que Jefté está haciendo. Dice, antes de ir a la batalla, Jefté regresa a su tierra y hace un voto delante del Señor. Hace una promesa, hace un juramento. Él quiere asegurar la victoria. Y la mejor forma en la que él piensa que puede asegurar la victoria es negociando con Dios. Este hombre era un buen negociador. Y él piensa que la mejor forma de ganar y tener la victoria es negociando con Dios a través de un voto. Él obtiene la victoria. En el versículo 34 comienza la trágica historia. Versículo 34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Se acuerdan del juramento, del voto que había hecho Jefté? Jefté le había prometido al Señor que cualquiera que saliera a recibirle a Jefté después de su victoria, si Dios le daba la victoria, esa persona iba a ser entregada, iba a ser ofrecida al Señor, ¿no? Y de manera particular podríamos decir el versículo 31 dice, y lo ofreceré en holocausto. Está hablando de un sacrificio. Miren lo que dice el versículo 35 y 36. Cuando Jefté la vio, cuando vio a su hija, dice, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos y los hijos de Amón. Y esta niña le hace una petición a su padre, ¿no? Y le dice, y volvió a decir a su padre, versículo 37, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. El versículo 38 nos dice que él entonces le dijo, ve, la dejó
por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y pasados los 2 meses volvió su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Miren, hermanos, esta escena trágica que nosotros encontramos en la historia de Jefté. Hay 4 preguntas que podemos hacernos para entender con mayor claridad lo que está sucediendo y por qué decimos que esta parte de la historia es tan trágica. Primero, la primera pregunta es: ¿qué quiso decir Jefté cuando prometió al Señor entregar lo primero que salga a recibirlo? ¿Qué es lo que quiso decir Jefté con ese voto? Hay algunos comentaristas que dicen que en realidad Jefté no prometió a su hija ofrecerla en sacrificio, ¿no? No prometió eso. No prometió sacrificar aquello que saliera primero a encontrarlo, sino que en realidad estas palabras que encontramos, este voto que encontramos de parte de Jefté en el versículo 30, hace referencia a que Jefté iba a dedicar por completo a aquella persona que salga de su casa, ¿no? Es decir, lo iba a consagrar. Así como en la historia de Samuel nosotros encontramos que Ana consagró a Samuel, ¿no? Y lo dejó en el templo. Algunos comentaristas dicen que este juramento, este voto que hace Jefté hace referencia a eso. La persona que iba a salir primero a su encuentro iba a ser consagrada, ¿no? Otros dicen que Jefté estaba esperando que de su casa salga un animal, pero es muy poco probable que eso suceda. Los animales, así como en nuestro tiempo, y más podríamos decir en ese tiempo, no vivían dentro de sus casas, ¿no? No podían esperar de que salgan las vacas o los camellos de la puerta de su casa de Jefté a recibir a Jefté, ¿no? Entonces eso es muy poco probable, ¿no? Ahora, la lectura más natural que nosotros encontramos en el relato nos hace pensar que estas opciones no son probables, ¿no? La lectura más natural nos propone en estos versículos, en el versículo 30, que la idea es que Jefté iba a ofrecer a aquella persona que saliera a recibirla como holocausto, ¿no? Lo iba a recibir como holocausto, lo iba a entregar como holocausto. Una segunda cosa que nos muestra del por qué esta historia es tan trágica es que Jefté se lamentó, ¿no?, cuando vio a su hija salir. Fue un dolor horrible, un dolor profundo cuando ella ve a su niña salir a recibirlo. Dice que él rasga sus vestiduras y clama: ¡ay, hija mía! Si Jefté iba a dedicar a su hija solamente, si la iba a consagrar solamente a su hija, no había motivo para tanto dolor, ¿no? Entonces la escena se pinta una escena muy triste y conmovedora. Él se rasga las vestiduras, está lleno de dolor. El versículo 35 dice: ¡ay, hija mía, de verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor! En realidad, Jefté juró sacrificar como holocausto a la primera persona que saliera a recibirlo. Iba a sacrificar a esa primera persona, y esa primera persona era su hija. Una segunda pregunta es: ¿por qué razón Jefté hizo tal voto? ¿Qué es lo que estaba pasando por su cabeza? ¿En qué es lo que estaba pensando Jefté al hacer ese tipo de votos, ¿no? Tal vez le parecía una buena idea. Si nosotros nos ponemos a pensar en la manera en que Jefté negoció con el rey de los amonitas, nos damos cuenta de que Jefté tenía cierta familiarización con la historia de Israel, ¿no? Él conocía en cierto modo la historia que está en los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Sabía qué es lo que había acontecido, porque eso estaba escrito. Sabía cómo el pueblo de Israel había llegado a poseer esa tierra, ¿no? Entonces, en cierto sentido, él estaba familiarizado con lo que estaba ya escrito, con la historia. Cuando él presenta esos argumentos, él demuestra eso. En cierto sentido, cuando él le presenta los argumentos al rey de los amonitas de que ellos habían poseído la tierra por una guerra que ellos mismos les habían declarado,
Es un relato que se encuentra en Números capítulo 21 y 22. Entonces Jefté tenía cierto conocimiento. Ahora, en esos 5 primeros libros de la Biblia, los sacrificios humanos estaban prohibidos, Deuteronomio 18. Los sacrificios humanos estaban prohibidos. Jefté seguramente hizo este voto por su propio interés, por su propia ignorancia. Este voto está tratando de proteger su propio interés. Jefté tiene una visión disminuida y distorsionada de Dios. Es ignorante, pero como lo hemos visto, no completamente ignorante, pero sí significativamente ignorante. Ha sido influenciado por las religiones paganas que les rodeaban. Creció rodeado de estas religiones en todo donde él habitó. En el versículo 6 del capítulo 10 nos dicen que Israel se había apartado de Dios y había adorado no solamente a un Dios, sino a 7 dioses. En la época de Jefté, podríamos decir, eso es lo que caracterizaba a la gente. Estaban acostumbrados a adorar a otros dioses y habían adoptado varias de las prácticas de los otros dioses. Las religiones paganas, las religiones cananeas, acostumbraban sacrificar a los niños. Y lo que vemos en estos textos es que Jefté se volvió insensible a la violencia y empezó a adoptar aquellas prácticas de los cananeos que vivían rodeándole a él. Él quiere asegurar su propia vida en la batalla y la de sus hombres. Por eso él hizo este voto. Pero ¿por qué Jefté se mantuvo en su voto firme? ¿Por qué él cumplió con aquel voto que había hecho? En Levítico 27, en ese capítulo se dice que hay formas de retractarse de los votos equivocados. Se paga un precio, es decir, puedes deshacer el voto que has hecho, pero en el mundo cananeo se dice que si tú haces un voto, te mantienes en ese voto y cumples ese voto que le has hecho a tu Dios. Levítico 27 nos dice que se puede deshacer ese voto. Saben, Jefté se mantuvo en esos votos porque muestra la preocupación que él tiene sobre su futuro. Él piensa y pone a Dios en la posición de los dioses cananeos. Piensa que Dios procede de la misma manera que proceden los dioses cananeos. Él no piensa en su propia hija, sino piensa en su propio futuro. Él podría haber dicho, hice un voto. Y si existe la posibilidad de deshacer este voto, pues lo voy a buscar de la manera, porque es mi hija la que está en juego. Si tengo que asumir consecuencias, como dice Levítico 27, versículo 4, de pagar un precio, voy a hacerlo, voy a asumir las consecuencias por no mantener mi voto. Pero Jefté lo mantuvo y cumplió con el voto que había hecho. ¿Qué podemos hacer con esta parte de la historia? ¿Saben? Dios nos enseña algo con esta historia, aún con el proceder tan equivocado de este libertador que Él mismo ha levantado. Dios nos muestra de que Él es soberano, completamente soberano, que gobierna cada segundo de nuestras vidas. Y Dios nos enseña a través de esta historia que Él puede trazar líneas rectas con palos torcidos. Jefté era un hombre muy imperfecto, era un palo muy torcido. Y la salvación que gana no está exenta de problemas y consecuencias. Y una de las consecuencias es esa tragedia que tuvo que vivir en su propia vida. Puso en peligro por completo, podríamos decir, todo su linaje. Era su única hija, con ella moría su linaje. Pero había más problemas en esta historia. La salvación que Jefté gana no está exenta de los problemas y las consecuencias. En el capítulo 12, a partir del versículo 1 al 12, nosotros encontramos nuevamente a los efraimitas, gente de la tribu de Efraín. Empiezan a actuar de la misma manera que lo hicieron con Gedeón en el capítulo 8. Ellos van donde Jefté y le dicen, ¿por qué no nos has dejado participar en la pelea? Sin embargo, en esta historia que ahora encontramos en Jefté, no se procede de la misma manera que Gedeón lo hizo. Gedeón procedió de una manera diplomática con los efraimitas. Les hizo halagos. Pero esta vez Jefté no va a actuar de la misma manera diplomática. Ellos quieren inclusive quemar la casa de Jefté.
Así que Jefté toma sus tropas y los ataca, les dispersa. Los efraimitas tratan de huir al otro lado del Jordán, porque ellos han cruzado el río Jordán para ir donde Jefté, pero ahora están tratando de regresar a sus tierras. Y las tropas de Jefté, dice el versículo 5 al 7 del capítulo 12, que esperan a los efraimitas en el vado de Jordán. El vado del Jordán era el lugar en el río Jordán donde las personas podían pasar a pie. En los ríos generalmente profundos, podríamos decir, cuando encuentras un vado, es el lugar donde tú puedes pasar a pie sin la necesidad de tener que nadar, ¿no? Y en ese vado no solamente las personas podían pasar a pie, sino también los caballos. Entonces no había muchos lugares, ¿no? Y este vado, podríamos decir, era un lugar donde las tropas efraimitas podían pasar. Y allí los galaditas, juntamente con Jefté, los esperaron. Tomaron los vados y les hicieron preguntas. Versículos 5 al 7, dice del capítulo 12, y los galaditas tomaron los vados del Jordán y los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues, di Shibolet, y él decía Sibolet, porque no podían pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. ¿Se pueden imaginar, hermanos, la escena? Allí murieron 42,000 efraimitas. ¿Puedes imaginarte? El río se bañó de sangre, por la sangre que se derramó en ese lugar. Y la historia de Jefté concluye en los siguientes versículos con su muerte. Pero hay algo particular en esta historia. Hay algo que no se menciona de esta espiral descendente en la historia de Jueces. Y lo que no se menciona es la paz. No hubo paz. No hubo paz durante el tiempo de gobierno de Jefté. No hubo paz, las tribus se fragmentaron, se pelearon entre ellos, y eso es lo que nosotros encontramos al final de este relato. Más adelante, versículo 8 al 15, nos dice que le sucedieron a Jefté otros jueces menores. Ibsán dice que juzgó por 7 años, luego Elón, que juzgó durante 10 años, y luego Abdón, que juzgó durante 8 años. Sin embargo, estos jueces, igual que Jefté, podríamos decir, están manchados, porque no hubo paz. No hay paz asociada con sus gobiernos. La nación cada vez iba degenerando más, progresivamente. Saben, esta historia, hermanos, nos hace pensar en este hombre que es Jefté, un hombre despreciado. Dios lo usó. Si nos ponemos a pensar en el Evangelio, nosotros también tenemos un Salvador, Jesús. Él fue despreciado. Jesús, dice la Escritura, que no tuvo pecado, que Él era intachable en todos los sentidos. Jesús nació en una familia de un carpintero, nació en un embarazo que fue difícil, un embarazo que fue cuestionable, porque María no estaba casada cuando ella concibió. Podríamos decir, por todo lo que Jesús en su vida inicial mostraba, no había razones para que la gente fuera detrás de Él. Pero Él fue quien Dios designó para ser nuestro Salvador. Ser el Salvador de personas completamente desechadas y despreciables. ¿Sabes? Si tú no conoces a Cristo, esas son buenas noticias. La salvación no es para personas intachables o personas limpias. La salvación es para personas que han sido desechadas y son despreciables. Personas que saben que no pueden salvarse a sí mismas. Así que si tú no conoces a Jesús, puedes con certeza decirle, Señor, estoy en la calificación de ser una persona despreciable por los pecados que he cometido delante de ti. Pero aquel Salvador que es intachable, pero que ha sido despreciado cuando vino a esta tierra, aquel a quien tú enviaste, oh Señor, haz que yo pueda ver con fe a ese Salvador que ha sido despreciado un día. Acércate a Él, confiesa tu pecado, arrepiéntete y confía en Él, aférrate, Él puede salvarte. Esta historia de Jefté, hermanos,
también nos advierte algo como cristianos. Todos tenemos puntos negros, enormes puntos negros en nuestra vida. Tal vez en nuestra vida espiritual como cristianos hay puntos negros. Tal vez en nuestra vida doctrinal ahora hay puntos negros. Tal vez en nuestro entendimiento acerca de Dios y acerca de la palabra hay puntos negros. Si nosotros nos ponemos a pensar en Jefté, él obviamente sabía algo de la Biblia, de aquella Biblia que estaba disponible para él en esos tiempos. Pero Jefté claramente dejó que sus ideas paganas se mezclaran con la comprensión bíblica que él tenía. Él permitió eso. Hermanos y hermanas, nosotros como cristianos hoy debemos aferrarnos celosamente a lo que enseña la palabra de Dios. No comprometer lo que dice la palabra de Dios. Pero no solamente debemos hacer eso. Debemos reconocer humildemente que tenemos puntos negros en nuestro entendimiento, que no entendemos todo a la perfección, que nadie es inmune a este problema. Nadie lo sabe todo. Nadie ha comprendido perfectamente y completamente el consejo del Señor en esta tierra. Nadie es inmune a este problema. Pero eso no es una razón para justificarnos. Si tú mientras vas estudiando la Escritura, si vas conociendo más al Señor, te das cuenta dónde está el problema. Lo único que tienes que hacer es cambiar y alinearte a lo que la Biblia enseña. ¿Sabes? Cuando eso vaya sucediendo en nuestro caminar cristiano, aún va a seguir habiendo puntos negros en nuestra comprensión de la Biblia. Todavía va a haber dimensiones, inclusive en nuestra práctica como cristianos, que no van a estar completamente de acuerdo a la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluarnos. Debemos evaluarnos. ¿En qué punto de nuestra vida nosotros hemos sido influenciados por la cultura de ahora? Tenemos que ponernos a pensar y evaluarnos en qué punto de nuestra vida nosotros estamos siendo influenciados por el mundo. ¿En qué punto de nuestra vida nosotros estamos más siguiendo la corriente del mundo que lo que la palabra del Señor dice? Evaluarnos, hermanos. Si tú has ido en pos de dioses ajenos, en pos de dioses de los cuales tú estás tratando de satisfacer tu propia vida, si tú estás haciendo eso, estás yendo tras de la riqueza, si estás yendo tras del reconocimiento, de la popularidad, si tú estás amando más inclusive tu propio trabajo que al Señor, si tú estás haciendo de otras cosas prioridades antes que el Señor, ¿sabes? Es tiempo de que te pongas a evaluar y te pongas a preguntar cómo el mundo está influenciando en mi vida. Y es tiempo de que te arrepientas, te acerques al Señor y le digas: Señor, perdón, porque he tomado un camino desviado. Y ayúdame, Señor, porque no puedo salir de este camino por mí mismo. Vengo aquí delante de ti y confieso mis pecados. Y estoy seguro de que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y librarme de toda maldad. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradezco porque tú en esta historia, Señor, nos muestras la imperfección, Señor, del hombre. Y está plasmada también, Señor, nuestra imperfección. Por nuestra propia cuenta, Señor, nosotros no podemos vivir vidas santas, no podemos vivir de una manera que a ti te agrade, Señor. Y gracias porque esta historia también nos muestra eso. A veces podemos proceder, Señor, con tanta arrogancia y podemos poner, Señor, nuestra filosofía y nuestra forma de pensar antes de lo que tú nos dices en tu palabra. Podemos disminuir, Señor, tu carácter y el conocimiento que tenemos acerca de ti, disminuirte, Señor, y ponerte en la posición nuestra. Perdónanos, Señor, por todo eso. Y esta historia nos muestra eso, Señor. Cuán imperfectos, Señor, somos como hombres. No solamente Jefté, que puede ser puesto en una silla de acusación, sino nosotros mismos, Padre. Perdónanos porque varias de las decisiones y de los anhelos de nuestro corazón, Señor, reflejan, Señor, el pecado de Israel. Perdónanos, Señor, por esos pecados,
Pero también, Señor, te doy gracias porque tú has provisto de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hoy en Él no solamente somos perdonados por completo, Señor, de nuestros pecados, no solamente somos lavados, Señor, de nuestra maldad, sino que también a través del Evangelio y a través de su obra perfecta, Señor, tú nos miras, Señor, de una manera distinta. Ves su vida perfecta, su obediencia perfecta a la ley, Señor, en nosotros, porque hemos confiado y hemos creído en Él. Pero no solamente eso, Señor. Tú nos has dado de tu Espíritu, que constantemente, Señor, nos va convenciendo, Señor, de nuestro pecado y nos va llevando, Señor, en arrepentimiento nuevamente a la cruz, Señor. Gracias porque tú haces eso, Señor, en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nuestro clamor sea siempre vivir en dependencia de ti y de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque has provisto en tu Evangelio una salvación perfecta, a un Salvador que ha sido desechado, pero que Él era intachable, y que su obra perfecta, Señor, hoy es nuestro beneficio, es nuestra salvación. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener, Señor, de exposición de tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú sigas guiando, Señor, a tu pueblo, sigas guiando, Señor, a tu iglesia en cada predicación que se tiene aquí de tu palabra, y que todo lo que se haga, Señor, aquí sea solamente para tu gloria. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.